Hola, otro caso. Vamos a hablar de los talentos. Este caso es de un señor que llega a mi consulta porque sentía que no estaba del todo conforme, que había tenido mucho éxito en su vida, pero que en las relaciones afectivas no terminaba de sentirse completo, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar con él. Y me cuenta una infancia muy difícil. Era este hijo que llega después de 10 años del último. Entonces los otros hermanos eran muy mayores de él. Y los padres, bueno, los dos trabajaban fuera de la casa mucho. Entonces él estaba como el olvidado, como el que no tenía que estar ahí. Sí, y para colmo, el hermano que le seguía, aunque le llevaba como 9 años, pues lo bulleaba, lo molestaba, lo tenía ahí de punching bag, ¿no? Entonces, él fue desarrollando una habilidad. Con el hermano que lo bulleaba tenía mucha paciencia y como que decía, bueno, esto no importa, no importa, no importa, ¿no? Con los hermanos mayores que no lo pelaban, entonces trataba de ser con cada hermano lo que a ellos les gustaba, ¿no? Con uno era el simpático, con el otro era el triste, con el otro era el que escuchaba. Con mamá y papá aprendió también a hacer lo que a papá le gustaba y a la mamá le gustaba. La mamá quería un buen estudiante, entonces él era un buen estudiante. El papá quería un buen deportista, entonces también hacía deporte y también fue un buen deportista. Aprendió a sobrevivir en ese sistema familiar de tal manera de satisfacer a los demás, ¿sí? De ser lo que los demás estaban esperando que él sea. Claro, cuando uno se dedica a eso, lo que pasa adentro de uno es que no queda mucho tiempo para saber quién soy yo cuando no tengo que satisfacer a nadie. Y bueno, esto fue lo que tuvimos que trabajar, ¿no? O sea, había una persona que había desarrollado un talento maravilloso de ser exactamente lo que los demás querían. Y esto lo llevó a enrolarse, estudiar, etcétera, una profesión, la profesión de actor, de teatro, de cine, de televisión, etcétera. Y la verdad que tuvo muchísimo éxito y le fue muy bien. ¿Por qué? Porque precisamente en su infancia y en su adolescencia había aprendido a representar todos los papeles que se le pusieran. Entonces, cuando tenía que actuar, era el mejor actuando, ¿sí? Tuvo muchísimo éxito. Pero a pesar del éxito profesional, económico, financiero y de relaciones sociales, deporte, tenía una vida pues abundante, llena de cosas interesantes. Pero él sentía que le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? Poder darse cuenta que eso que había desarrollado durante la infancia y la adolescencia como una manera de sobrevivir al sistema familiar que le tocó, era un talento, pero que no era él mismo, era una parte, digamos, de él, ¿sí? Pero que él tenía mucho más que eso dentro suyo y que había que aprender a ponerlo en la vida. Tuvo que aprender a decir no, tuvo que aprender a poner límites, tuvo que aprender a distinguir lo que sí le gustaba de lo que le disgustaba en su vida personal, tuvo que volver a elegir a las amistades, tuvo que volver a elegir con qué clase de mujer le era grato compartir su vida, tuvo que reflexionar sobre qué conceptos de amor y de relación de pareja realmente le interesaba, porque bueno, esto también le pasaba, ¿no? O sea, con las mujeres que salía, pues era como el príncipe azul, ¿no? O sea, se la pasaba representando el papel que la mujer quería, pero finalmente todas esas relaciones acababan porque él no se sentía visto, ¿sí? Nunca lograba estar pleno en una relación porque siempre estaba representando un papel. Y esto, que era su éxito en la vida profesional, en la vida afectiva, privada, pues era una limitación muy fuerte, ¿sí? Porque, ¿qué pasa en las relaciones de pareja cuando uno representa papeles? Y lo que pasa es que algo así como no soy suficiente, o sea, no estoy completo, no tengo una conexión real conmigo mismo. Entonces, esto se fue convirtiendo
en un largo sufrimiento. Cuando fuimos trabajando todas estas partes de él, o sea, cómo él se vinculaba con el placer de vivir, ¿en qué sentido? ¿Qué disfrutaba de lo que veía? ¿Qué disfrutaba de lo que escuchaba? ¿Qué disfrutaba de lo que comía? ¿Qué disfrutaba de lo que tocaba su piel? ¿Qué clase de personas disfrutaba? ¿Qué clase de contexto, o sea, de lugares físicos, la naturaleza, la playa, el bosque? O sea, tuvo que ir descubriendo poquito a poco cuáles eran las cosas que en realidad, cuando no estaba representando ningún papel, él podía sentirse pleno. Entonces se acabó la relación de pareja que tenía en ese momento con una mujer y entramos en una etapa de 6 meses de soltería, donde él estaba totalmente dedicado a autodescubrirse, sin representar ningún papel, quién era él. Y la verdad que lo fue haciendo de una manera muy bonita. Fue como un autodescubrimiento que me fue compartiendo, pues la verdad, muy nutritivo, muy hermoso. Él, una persona dulce, suave, realmente estas personas que da gusto escuchar, ¿no? Por el nivel de compromiso que tienen consigo mismos y porque realmente quería resolver este problema de nunca sentirse totalmente completo, totalmente visto. ¿Y por qué no se sentía visto? Pues porque él no se veía, ¿sí? A veces buscamos afuera lo que adentro no es posible encontrar. Entonces, esta manera de entregarse él a su compromiso de encontrarse a sí mismo, este autodescubrimiento de su autoimagen, autoconcepto, autoestima, autorrespeto, auto todo, ¿sí? Fue un trabajo que fue tejiendo, ¿sí? Como un saco a la medida y realmente cambió su vida. En el teatro, en el cine, siguió representando sus papeles de una manera excelente porque era un talento que desarrolló para sobrevivir, ¿verdad? En la infancia y en la adolescencia. Entonces, en la vida real, en la vida afectiva, en la vida personal, aprendió a poner límites a lo que le proponían que no le interesaba y por el otro lado a poner propuestas concretas a lo que sí le interesaba. Y todo esto es es un proceso. Cuando las personas se comprometen a autoconocerse, pueden tomar decisiones y pueden poner límites. Límites amorosamente firmes o límites. Y a veces cuesta mucho. En este caso en particular, este hombre que estaba tan acostumbrado a hacer lo que los demás necesitaban, pues le costaba bastante. Entonces, a veces los límites no le salían bonitos, a veces los límites le salían un poco bruscos, pero lo que trabajamos es que era mejor que le salgan bruscos a que no le salgan, ¿sí? Para el autorrespeto, ¿ok? Entonces, todo esto fue conformando esta nueva manera de vivirse. Y bueno, en algún momento pues le di de alta y fue para mí como terapeuta fue un caso muy lindo, muy digno de ser compartido, porque muchas veces confundimos nuestros talentos con nuestro self, con nuestro ser interno. Y cuando hacemos eso, entonces no nos permitimos desarrollar muchas más cosas que vienen adentro nuestro y con nosotros también desde que nacemos, pero que fueron acallados por la necesidad de sobrevivir en nuestra infancia y nuestra adolescencia. Espero que les sea útil todo esto.